Les bendiga. Es un placer saludarles en esta clase sobre Historia General del Cristianismo, que como proyecto educativo de Ministerio La Cosecha estamos presentando para este día. Vamos a recordar qué es lo que estamos viendo. La clase se llama Historia General del Cristianismo. Vamos a ver entonces los momentos históricos de la iglesia desde Pentecostés hasta la actualidad, en diferentes procesos. Hoy iniciaremos dando un recordatorio de lo que sucedió con la iglesia desde Pentecostés hasta el final del primer siglo, con la muerte de los apóstoles. A esa era de la iglesia se le llama la iglesia primitiva, que a su vez se divide en varias subetapas, entre ellas la iglesia apostólica del año 33 hasta el año 100 después de Cristo, para después mencionar la iglesia de los padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Se está refiriendo a los discípulos de la segunda y tercera generación que quedaron después de la muerte de los primeros apóstoles y de los discípulos que estos apóstoles habían formado. O sea, pues, después de la muerte de Pedro, Pablo, Juan, Santiago y los discípulos que ellos formaron, como decir Lucas, como decir también Silas, como decir también Juan Marcos, Timoteo, ya no existían al final del siglo I. Por lo tanto, los discípulos de esos discípulos fueron llamados padres apostólicos, esos discípulos que se convirtieron en los dirigentes principales de la iglesia. Por lo tanto, vamos a ver la primera etapa de la iglesia primitiva, que constituye la iglesia apostólica, la iglesia que formó el proceso del cristianismo, y la iglesia que continuó con la estafeta. Vamos a ver la expansión de la iglesia primitiva. ¿Por qué esa expansión fue tan gloriosa y progresiva? Vamos a recordar la estructura de la iglesia primitiva. Vamos a recordar el culto de la iglesia primitiva. Y vamos a traer a connotación los padres apostólicos. No se refiere a los papas, ¿verdad? Como una ayuda visual, tenemos en pantalla a esta infografía que nos da una generalidad de la Biblia. Situaciones que ya ocurrieron y situaciones que aún no han pasado. Desde Génesis, capítulo 1, verso 1, hasta Apocalipsis 22, 21. Lo que vemos en pantalla es la historia de la iglesia, desde el inicio hasta los últimos tiempos, la eternidad que aún no se ha dado. Lo que le estoy subrayando es todo el Antiguo Testamento, que ya lo vimos, que ya lo vivimos. Esto es todo el Antiguo Testamento. Lo que le voy a subrayar ahora es toda la obra escatológica, lo que aún no sucede. Vamos a identificar esto, lo que aún no sucede, lo que está en amarillo, lo que está en azul, lo que ya sucedió, y lo que está en azul, lo que ya sucedió, vamos a ponerlo hasta aquí, y esto que lo vamos a poner en otro color, lo vamos a poner vamos a ver en qué color, lo vamos a poner en rojo. Vamos a buscar un color rojo por aquí
¿Qué es lo que está sucediendo? La era de la iglesia. ¿Desde cuándo? Desde la muerte de Cristo hasta, según nuestra teología dispensacional, hasta lo que será el rapto de la iglesia. Mucho de eso todavía no ha pasado. Vamos a recordar, aquí vemos también, y aparte de lo que hemos hablado, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Esto que está en pantalla. Esta es la era de la iglesia. Mucho de lo que vamos a estudiar estamos viviendo aún, la era de la iglesia. Por consiguiente, vamos a recordar, entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia se traduce eclesia, ¿verdad? Del griego eclesia, y en su definición más amplia es congregación, es comunidad. Y se refiere al cuerpo de creyentes que Jesucristo, el Hijo de Dios, está formando a través del Espíritu Santo y de su palabra. Pero también estamos estudiando la historia de la iglesia. Entonces, vamos a definir qué es historia. Es la ciencia que estudia el pasado de la humanidad de una forma sistemática. ¿Por qué es importante el estudio de la historia y específicamente el estudio de la historia de la iglesia? Porque al conocer los eventos del pasado, tenemos la evidencia de los errores que se cometieron y así no cometerlos nosotros. Por eso, porque dice el dicho que el que no aprende de su pasado está destinado a repetirlo. Por eso necesitamos estudiar. ¿Qué elementos vamos a estudiar? De Pentecostés hasta la muerte de Juan, el apóstol, ¿verdad? El apóstol. Desde Juan hasta, desde Pentecostés hasta Juan el apóstol. ¿Qué más vamos a ver? Los padres apostólicos. Del año 100, aquí yo le puse hasta el concilio de Nicea, la iglesia imperial de Nicea a la Reforma y el resurgimiento de la Reforma hasta la actualidad. En grandes rasgos, a mí me gusta dividir la historia de la iglesia en estas 4 etapas, en grandes rasgos. Ya en un estudio detallado de la iglesia lo podemos subdividir de Pentecostés hasta el año 100, del año 100 hasta Nicea, de Nicea hasta la Reforma y de la Reforma hasta la actualidad. Progresivamente vamos a ir estudiando todas esas etapas. Vamos a entender algo sobre la expansión de la iglesia. ¿Por qué la iglesia primitiva se expandió tanto? ¿Por qué creció tanto la iglesia primitiva? Había un grupo heterogéneo. ¿Qué significa heterogéneo? Es un adjetivo que significa que algo está compuesto de por lo menos 2 partes de distinta naturaleza. Entonces, la iglesia estaba hecha de una comunidad heterogénea. Y hubo un contagio expansivo tremendo. Aquí usted lee que hasta el año 100 después de Cristo todos los apóstoles habían desaparecido. Ya no estaban en la escena esos grandes apóstoles. Pero la iglesia se ha establecido en regiones alrededor del Mediterráneo, en Asia Menor, lo que ahora es Turquía, también en Siria, en Macedonia, en Grecia y en Roma, y probablemente en Egipto. Muchas de estas regiones corresponden muy bien con los viajes misioneros de Pablo, que observamos en el libro de Hechos. La iglesia creció tremendamente. Ahora, ¿cómo encontramos? ¿Por qué la iglesia se expandió tanto? Hay dos áreas. Las explicaciones religiosas y las explicaciones sociológicas. ¿En qué consisten las explicaciones religiosas
la obra del Espíritu Santo. Claro que sí, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo y el compromiso de los primeros cristianos con la Gran Comisión. Ahora, si nosotros quisiéramos convertir esta clase histórica en una clase reflexiva, yo le pregunto a usted, amado hermano, amada hermana, que estará viendo esta clase, ¿todavía está la obra del Espíritu Santo en la iglesia? Claro que sí, pero esta parte, ¿cuánto compromiso con la Gran Comisión hay actualmente? Generalmente disfrazamos de compromiso a la Gran Comisión lo que verdaderamente son metas y proyecciones ministeriales, personales o de grupo, denominacionales. La iglesia no está creciendo como Dios quiere que crezca, porque a pesar de que está la obra del Espíritu Santo en la iglesia, los compromisos hacia la Gran Comisión ya son compromisos personales, de grupo. No estamos pensando en expandir el Evangelio de Cristo por amor a la obra, sino más bien por una fama personal, un deseo personal de crecer. Amor incondicional. Miren, eso era lo que había en la antigüedad, un amor incondicional. Ahora no. Ahora aparentemente se disfraza de gran comisión lo que son proyectos ministeriales, denominacionales, privados, para engrandecer la vida de una persona, de un ministro, o la vida de una denominación. Dios nos ayude a que nuestro amor incondicional a la gran comisión sea verdaderamente puro, legítimo. ¿Cómo era la iglesia primitiva? ¿Cuál era la iglesia? La estructura era de dos aspectos. Una estructura doble, donde hablamos de ancianos y diáconos, pero habían otros modelos que era una estructura triple, donde había obispos, ancianos y diáconos. Bueno, entendemos que obispo y anciano es lo mismo, pero cuando vemos la palabra obispo es que había un pastor general y ancianos asistentes. ¿En qué consiste la estructura doble? Lo primero que hay que destacar es la aparición de un obispo, una sola persona que preside una reunión de cristianos. Parece que los primeros cristianos, la primera estructura de la iglesia primitiva, seguía la de una sinagoga judía, es decir, un grupo de ancianos, un número de ancianos gobernaba la congregación. Lo vemos en el capítulo 15 del libro de Hechos. Y para apoyar a los ancianos habían diáconos. La primera estructura es esencialmente una estructura doble. Pero la segunda estructura, una estructura triple, vemos un pastor general, ancianos asistentes y el cuerpo de diáconos. Así era la estructura de la iglesia primitiva. ¿Cómo era el culto en la iglesia primitiva? Al inicio, la iglesia naciente seguía el modelo de la sinagoga judía. Los catecúmenos, ¿quiénes son los catecúmenos? Un término griego acuñado por la Iglesia Católica, es los nuevos convertidos que estaban en proceso de discipulado. Y los bautizados, ¿quiénes eran los bautizados? Los cristianos maduros. Catecúmenos también le podemos llamar cristianos neófitos, que eran los que se estaban preparando para la formación discipular, y los cristianos bautizados ya los cristianos más con un desarrollo, unas obligaciones y con una madurez más creciente en la obra del Señor. Entonces, esos catecúmenos o primeros cristianos deberían de ser formados. Otro proceso de la iglesia primitiva era la colección. El material que usamos dice colección, yo le voy a poner recolección. ¿Recolección de qué? De víveres. Esas eran las ayudas que se daban a los necesitados. La cena del Señor. La iglesia siempre participaba de la cena del Señor. Siempre participaba de bautismo, comidas ágapes o comidas de amor, ¿verdad? La coinonía. Vamos a ponerle aquí como una ayuda a ágape, coinonía. Las reuniones de coinonía que deben de
siempre permanecer en nuestra iglesia. Mire qué tremendo, la iglesia primitiva practicaba el igualitarismo social. ¿Qué significa eso? Todos para uno y unos para todos. O en otras palabras, o todos en la cama o todos en el suelo. La iglesia doméstica. ¿Qué significa la iglesia doméstica? La iglesia en las casas. En las casas. Eso le dio un gran resultado al crecimiento y a la multiplicación de la iglesia primitiva, la iglesia en las casas. Es tan, pero tan importante. Todo eso ocurrió en la iglesia primitiva, en la expansión de la iglesia primitiva. Volviendo con la temática que estamos realizando, vamos a hacer un recorrido por el material original que estamos viendo. Introducción a la historia de la iglesia. Esta asignatura tendrá varios periodos. Estamos viendo el periodo número 1 y estamos viendo de la oscuridad a la cristiandad. Así, la oscuridad antigua en la que vivió el mundo y cómo Dios le dio luz a la iglesia a través de Dios le dio luz al mundo a través de la iglesia. Esa es parte de la temática que vamos a ver, vamos a revisar. Contornos de la iglesia primitiva, que es lo que acabamos de ver ahorita, la expansión de la iglesia primitiva, explicaciones para la expansión de la iglesia primitiva, por qué la iglesia primitiva creció tanto, estructuras de la iglesia primitiva, el culto en la iglesia primitiva, los padres apostólicos, esa es la unidad 1. La unidad 2, persecuciones en la iglesia primitiva. Quiero que usted sepa esto, que aún en el siglo XXI, 20 siglos después, 2000 años después, la iglesia sigue siendo perseguida. Probablemente la iglesia en Occidente no, y eso ha provocado que la iglesia de Occidente se haya contaminado un poco, pero allá en Oriente, allá por China, allá por Corea del Norte, donde hay un creciente grupo de siervos, de discípulos, de miembros de la iglesia, oculta, perseguida, sangrante, está triunfando, a pesar de la lucha, a pesar de las pruebas. Entonces nos daremos cuenta en el estudio progresivo de este tema que aún en el siglo XXI hay iglesia progresiva, hay iglesia perseguida, pero aún en el siglo XXI hay una parte de la iglesia que está acomodada. Eso es la historia de la iglesia. Una iglesia visible, acomodada, que se duerme en sus laureles, pero también una iglesia que se esconde para poder seguir siendo limpia, para poder seguir siendo pura, pero que crece en medio de la persecución. La persecución de la iglesia primitiva. ¿Qué más vamos a ver? Parámetros de la persecución. ¿Por qué la iglesia ha sido perseguida? Persecuciones romanas antes del año 250 después de Cristo. Vamos a ver algunos personajes que fueron mártires, entre ellos Policarpo, Blandina y Póntico. Vamos a ver los comienzos de la persecución en todo el Imperio Romano desde el año 250 después de Cristo. Vamos a ver qué es la tetrarquía y cuándo y por qué se instauró. Vamos a ver el periodo de la gran persecución, la aniquilación de tetrarquía. Vamos a ver cuándo aparece este personaje muy icónico en la historia del cristianismo del año 300 en adelante, Constantino y el triunfo del cristianismo. Eso nos presenta la unidad 2. La unidad 3, desviaciones teológicas de la iglesia primitiva. El gran error, el gran problema de la iglesia primitiva fue la interpretación teológica que se daba de la escritura.
la interpretación doctrinal. Se luchó y terriblemente se sigue luchando en el siglo XXI, cristianismo judaizante, gnosticismo, la forma de ver al ser humano, a eso se le llama antropología gnóstica. Y esto es muy importante, el canon bíblico. Esto será un tema muy hermoso, cómo los padres históricos de la iglesia fueron guiados por el Espíritu Santo para desarrollar lo que es el canon bíblico. Los 66 libros del 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, y el concepto de Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Vamos a ver cuándo y cómo se conformó el canon del Nuevo Testamento, y así sucesivos temas. Así que tenemos bastante que compartir. Vamos a estar grabando diferentes clases sobre este tema para que usted pueda estudiarlo. Fue un placer haber compartido con usted. Dios me le bendiga y será hasta la próxima.